La verdad que entrar en los parámetros del datasheet es interesante a la época, en el momento de hablar de un diseño, de elegir un diodo para una aplicación que no sabemos, como ser un ejemplo. Tenemos un diodo que está reventado, volado, no conseguimos el circuito para saber qué es, no tenemos forma de saberlo. Lo que sí es cierto es que si va a trabajar a la misma frecuencia que trabaja en determinado lugar, seguramente va a haber otro diodo igual en alguna parte de la plaqueta y va a ser el mismo. No siempre pasa, pero es importante que en ese caso podamos, ¿están todos? Sí, que en ese caso podamos tener los parámetros, como ser el voltaje al que trabaja, la frecuencia a la que trabaja la fuente, ¿eh? Y si hay algún parámetro importante es la velocidad de switchado, es decir, de recuperación que le dicen ellos. Entonces, son datos que nos pueden servir a la hora de ir a comprar uno porque no lo conseguimos. Lo más usual es que si sabemos la frecuencia, más o menos podamos trabajar con un diodo dentro de esos valores. Como ser, hoy di un ejemplo que pasó por alto, yo quise volver, no sé si se dieron cuenta y no me salió, que hablaba de una frecuencia de 10 milisegundos, o sea, son 100 ciclos, lo que significa que está muy al margen el diodo Schottky, porque trabajan a frecuencias más altas, pero como era el límite inferior de funcionamiento, explicaba que en ese valor no se puede joder mucho. Lo bueno que tienen estos diodos es que trabajan con mucha corriente. Fíjense que estábamos hablando de 40 amperes en un caso, ¿no? Y es un diodo normal, y sin embargo no levanta temperatura. Bueno, esa es la razón por la que se usan esos diodos. O sea, esos parámetros nos ayudan a entender la razón de por qué se usan, y desde el punto de vista teórico es esto. Igual difícilmente entremos a los datasheets para averiguar un tiempo de recuperación, incluso la temperatura del trabajo, tampoco la vamos a... Porque es más, la temperatura de trabajo, como yo la decía, cuando un dispositivo de estos empieza a levantar más de 60 grados, alerta. Incluso fíjense que lo usan a 100 grados centígrados, lo que significa que todavía funcionan allí. Pero digamos, seguramente si aumento la frecuencia, eso va a bajar. Pero nosotros dependemos de la frecuencia de trabajo que el que diseñó la fuente, o sea que nosotros no podemos cambiar ese parámetro. ¿Dónde estábamos acá? Esto puede variar ampliamente bajo demasiadas circunstancias, pero será algo que veremos en un video específico. Bueno. Ahora tenemos el voltaje de diodo. Como podemos apreciar, el voltaje de diodo varía en función a la corriente de operación. Entre mayor es la corriente de operación, mayor es el voltaje de diodo. Tengan en cuenta esto, Este voltaje que nosotros estamos viendo acá, está relacionado, obviamente, con el voltaje de polarización que tienen estos diodos que es menor. Por eso puede funcionar a estas temperaturas. Eso es lo que decía, y acá se ve en el cuadro del datasheet. Como vimos previamente, entre mayor es el voltaje de diodo, mayor es la potencia disipada. Antes de terminar con el datasheet, debemos de revisar un tipo de gráficas presentes que nos permiten comprender mejor el comportamiento del diodo. La primera gráfica es la relación de potencia disipada en función a la corriente de operación y delta. Delta es básicamente el duty cycle de la señal de entrada. Entre menor es el duty cycle, menor es delta. La duración del ciclo, es de 100%. ¿Cómo ando en inglés? Tenemos una delta de 1. Como podemos ver, al tener una misma cantidad de corriente, entre menores delta, mayor es la potencia disipada. Esto lo analizaremos más en profundidad y en la práctica en un video especial, llamado Análisis Avanzado de Diodos Schottky. La segunda gráfica pertenece a la corriente máxima versus la temperatura de operación. Aunque esta pertenece a una delta de 0.5, nos muestra bien el comportamiento de todo el semiconductor. De esta gráfica, la línea que nos interesa analizar es la del medio, que nos muestra el comportamiento de una resistencia térmica de 80 grados centígrados por watt, que es básicamente sin disipador. Y podemos ver que entre mayor es la temperatura de operación, menor es la corriente máxima de operación. Ahí dio un dato importante, que cuando abrimos el aparato, y se lo digo porque a mí me ha pasado con los primeros, lo abrimos y vimos que hay un transistor o incluso diodos puestos así nomás, y vos decís,
Ah, acá anduvo alguien, le sacaron el disipador. ¿Eh? No, está calculado para funcionar sin el disipador. Así de simple. ¿Eh? Así que eso también ténganlo en cuenta, ¿no? Si te ha gustado el video, no olvides darle like. ¿Les gustó? Denle Y like. compartir el canal para ayudar con el crecimiento de esto. Yo esto se los voy a mandar por WhatsApp. ¿Eh? La mejor forma de Está bueno, está bueno. de esta manera ayuda a mantener y mejorar la calidad. Bueno. Es bastante claro, ¿no? De cómo funciona eso. Había uno que había visto, pero bueno, yo sé que la mayoría de ustedes ha tenido que sacar esos diodos como los que vimos al principio, que yo les dije que eran diodos nada más, porque no íbamos a entrar que si era un diodo común o un diodo Schottky, porque la estructura del diodo común es igual al del diodo Schottky en cuanto al formato, cuando están unidos en un solo package, o sea, en un solo sistema mecánico, donde tiene dos diodos adentro, donde los dos ánodos están hacia afuera y el cátodo es una pata común. No sé si recuerdan que lo vimos, que teníamos tres patitas, igual que yo. Bueno, entonces, a ver, voy a ver si lo encuentro acá, a ver, porque lo habíamos visto, me parece, si no me equivoco. Autocolgadores, junglas, fuentes reguladas, por acá. Ustedes ven lo que yo estoy viendo, ¿no? No. ¿No? Mejor. Porque hay pornografía. A ver. Esa que me pasa Gustavo, me tiene podrido. Ya le dije que no. Bueno, cuando hablamos de los diodos Schottky, estábamos hablando de estos diodos que están acá. Por las dudas. Estos son seguramente diodos Schottky de rectificación, por eso porque están los capacitores, igual que estos dos que están acá. Estos no me animaría a decir porque uno puede ser un regulador normal, un 78.2, 78.5, o el transistor FET que excita al transformador, ¿verdad? Como cualquier fuente conmutada. Lo mismo acá. Por ahí este es un diodo y otro es un transistor FET normal. Bueno, son estos de los diodos que estamos hablando que tenían la configuración que no encontré, porque no la encontré, y se mide como un diodo normal. Bueno, eso es una parte. ¿Alguna pregunta de esto? Porque yo sé que ahora van a hablar un televisor y decir, mirá, ahí está el diodo Schottky. Eso está bueno, porque por lo menos, ya que no lo podemos ver en el laboratorio y mostrarlo, esto es lo que podemos echar a mano. Estos diodos los podemos encontrar en la fuente primaria también, ¿no? Sí, en la fuente primaria también los pueden encontrar. Sí. Cuando hablamos de fuente primaria, estamos hablando de alguna fuente que entrega alimentaciones para tensiones de 24, ese tipo de tensiones. No estamos hablando de tensiones de 120 volt en un televisor analógico, como ser. Baja frecuencia, decimos. Claro, sí. Estamos hablando de una fuente que trabaja, ponele 25 kHz como máximo, hasta que empezaron a levantar muchísimo la frecuencia de trabajo de la fuente porque se hacen más eficientes y tuvieron que colocar elementos más eficientes, sobre todo en la disipación de temperatura, como son los diodos Schottky. Te hago una pregunta, Rubén. Siempre, por ejemplo, 60 grados, por ahí ya es complicado. Por ejemplo, yo hace poco usé un diodo Schottky que dice que aguanta hasta 175 grados. Sí, una cosa es lo que aguantas y otra, pero claro, te va a decir la frecuencia a la que lo hace. Dice operating temperature range, dice de menos 65 grados a más 175. Sí, correcto. Bueno, la pregunta es, ¿a qué frecuencia? Claro, porque viste que hablaba de condiciones ideales. Las condiciones ideales son cuando vos trabajás a una frecuencia relativamente, qué sé yo, alta, porque es cuando mejor trabaja, y a temperatura ambiente de 25 grados centígrados. Entonces, yo no sé en qué condición lo mediste, si lo mediste, pero siempre casi como una regla, ¿no? Seguramente es variable, porque es por experiencia. Cuando vos pones el multímetro en temperatura, y lo apoyás en el disipador, tengamos en cuenta que no es lo mismo la temperatura del disipador que la temperatura de la juntura. Si la juntura está, perdón, si el disipador está a 60, y la juntura está más. Capaz que está cerca de los 100. Lo que pasa es que nosotros no podemos acceder a esa medida. Y entonces, como un parámetro casi general,
la sospecha es que cuando un dispositivo de estos pasa a los 60 grados, es ahí donde estamos mirando la lámpara serie permanentemente a ver cómo se comporta. Porque ¿qué pasa? La lámpara serie, cuando el consumo aumenta porque hay algo que está funcionando mal, o se está por poner en corto un transistor, como puede ser un FET, un diodo de estas características o cualquier cosa, empieza a encender cada vez más y te está diciendo, opa, pará. Y si ya pasó los 60 grados es para tener en cuenta. Con los transistores de salida horizontal de los televisores y las fuentes conmutadas de los televisores analógicos, es así. Pasa a los 60 grados y está sonado. Y es más, ¿de dónde se adquiere esa práctica? Lo van a notar porque van a ir a comprar un transistor de las mismas características que el que van a reemplazar, y resulta que el que se quemó, nunca pudieron medir porque estaba quemado, y compraron uno igual, y lo pusieron. Como van a tener miedo de que vuelva, porque por ahí anda una hora y después se quema, pero una hora no alcanza, por eso para probar un aparato que le cambiamos un semiconductor de esta característica, hay que tenerlo un día en prueba por lo menos. Entonces, ¿qué hacemos? No sabemos la temperatura, pero cuando lo cambiamos, vamos y le ponemos el medidor de temperatura del multímetro, y vemos cómo va evolucionando la temperatura. Bueno, cuando llega a 50 grados y se quedó ahí, nos quedamos muy tranquilos. No significa que no tengamos que probarlo. Pero ¿qué pasa? A veces ocurre que ponemos un transistor, lo cambiamos, resulta que era la misma característica del otro, anduvo 15 minutos y se quemó. ¿Sí? Cosa muy normal. ¿Qué pasa? Algo está pasando. Resulta que muchas veces los componentes que compramos no son de la calidad que deberían ser, porque no sabemos, es más, no tenemos por qué saber la procedencia. Con la experiencia vas viendo que hay algunas marcas o algunos proveedores que le tenés que comprar. Y te vas a dar cuenta, porque cuando vas al que te lo vendió, le decís, che, se quemó, te mira, sí, puede ser, y te da otro. O vas a pagar un poquito más por otra marca, que es lo ideal. Pasan estos semiconductores justamente. Cuando la temperatura pasa de 60 grados es para tener una alerta, Por eso es bueno usar el medidor de temperatura del voltímetro. Ahora, ¿qué pasa? Ponés otra marca, resulta que lo ponés, el tipo anda 4 o 5 horas y se mantiene en 55 grados, y vos decís, está perfecto. Y es la única forma en que uno puede quedarse bastante tranquilo. Después lo dejás funcionando, por supuesto. ¿Seguimos? Vamos a ver un diodo que ahora no va a tener mucha importancia, pero sí lo va a tener en la medida que las fuentes conmutadas, como ya las hay, sobre todo en algunos dispositivos de muy alta frecuencia, que es el diodo túnel, que lo deben haber sentido nombrar. Tiene una característica muy especial el diodo túnel que por ahí cambia, o sea, de acuerdo a cómo lo polarizás, hay un sector donde lo polarizás que el tipo dice, no, acá, ya está. Y está bueno, porque después de otro nivel de polarización más alto, comienza a comportarse como un diodo normal. O sea que hay un espacio en la respuesta del diodo que nos permite utilizarlos como amplificadores, como osciladores. Es muy común eso. Nunca hubo mucha información acerca de un diodo túnel, porque siempre se lo usó en alta frecuencia. Solamente si trabajás con un radar, es importantísimo saber que existe. Si trabajás con microondas, obviamente, transmisiones de microondas, pero claro, las fuentes ahora ya están pasando los 100 kilociclos hace rato, y 100 kilociclos es una frecuencia muy alta. Entonces, hay algunos lugares donde en vez de usar un oscilador con un transistor, ponen un diodo túnel. Entonces, lo voy a buscar y lo vamos a ver, porque es bueno saber que esto existe y que es importante. No es esto, ya estoy abriendo cualquier cosa. Voy a hablarles en este video sobre los diodos que se comporta como un circuito abierto. Bueno, no sé cuál es este, pero seguramente va a funcionar. Es bueno ver cualquier cosa, aunque no sepamos si va a funcionar. ¿Dónde está esto? A ver ahí. Compartir. A cómo es un diodo túnel, nada más, porque desde afuera son todos iguales,
Pero cuando vamos al datasheet, diodo túnel, ¿lo puedo usar, no lo puedo usar? O me pide un diodo túnel y tengo que ver las características a la hora de reemplazarlo. Volviendo un poco a la aplicación del diodo túnel. Trabaja muy bien en alta frecuencia también, y lo que tiene es que se utiliza justamente en alta frecuencia porque se puede utilizar como osciladores. ¿Dónde hay osciladores de alta frecuencia? En microondas, obviamente, ya sea en transmisores de microondas, que no es lo que nosotros vamos a trabajar, pero sí en receptores de microondas. Un receptor de microondas es DirecTV, que tiene una antena, que tiene un director, que recibe señales, y en algún momento va a tener que tener un sistema sintonizado y utiliza para la sintonía un diodo túnel, o sea, un circuito resonante que tiene un diodo como dispositivo de sintonía. Ese es un ejemplo. Después, bueno, todo lo que tenga que ver con transmisiones de alta frecuencia. En un radar hay alta frecuencia, justamente trabaja con microondas un radar, así que obviamente necesitamos un oscilador de alta frecuencia. Ya se usan válvulas, y se siguen usando válvulas en radares, como la magnetrón o la tiratrón, que una es amplificadora y la otra funciona como osciladora. Dentro del oscilador, justamente donde se trabaja con una tiratrón, se coloca diodos túnel. Pero lo que me importa de ahora es que sepamos la diferencia por si nos encontramos con uno de ellos que no va a ser muy, que va a estar bueno. Mi nombre es Daniel Villar y voy a hablarles en este video sobre los diodos, los tipos más comunes utilizados en la industria electrónica y sus aplicaciones básicas. Lo voy a cortar cuando vea que ya se pone denso. Para empezar el video y empezar esta exposición, me gustaría mostrar. Yo prácticamente no escucho, está muy bajo. ¿No? Empezaré por mostrar la relación. Sí, la verdad que está como que no comió este hijo de puta. Pará. Este habla de todos los diodos, así que... De la compu no lo tenés bajo, ¿no, Rubén? ¿Qué? De la compu no la tenés bajo al volumen, ¿no? Estuve mostrando desde hoy que está alto, ¿lo ven? ¿O no ven eso? ¿No ven el...? No, pero abajo en la barra de tareas donde está la hora. Sí, En la sí, compu sí, lo podés subir más lo tengo al también. máximo. Estoy al palo. Ok. No, pero este no es el que le quería mostrar, porque habla de todos los diodos. Y lo eliminé en su momento, justamente en un televisor que no sé quién lo subió, debe haber sido Gustavo, que siempre hace eso, que subieron un televisor que tenía una falla, que no me acuerdo cuál es, pero pude verlo ahí medio a las apuradas, y ve que estaban trabajando con eso. Y como ustedes estuvieron trabajando con eso, y me dijo Sergio que estuvieron analizando la fuente, y yo ya le iba a dar eso, después me enteré que él se lo iba a dar el lunes, así que me habló para decirme que se lo diera yo, ya que está. Así que bueno, esta es la explicación de cómo funciona ese diodo Zener que nosotros lo regulamos. Tiene las características del diodo Zener porque uno le puede editar el valor, ¿no? Variándole una polarización. Así que simplemente es eso. Así que vamos a ver qué es lo que dice este señor. Ahora lo comparto. Creo que es así. A ver, ¿dónde está? Vamos a compartirlo. Fuente de tensión estabilizada. No, ¿dónde está? Que no lo abrí. Vamos a abrirlo. Juraría que lo abrí. Acá está. Ya viene. Bueno, recuerden que lo que vamos a ver es cómo funciona polarizar un diodo programable, un Zener programable, que es el TLS famoso, que se usa muchísimo, y todos se hacen de la misma manera. Lo que puede cambiar es, obviamente, el rango de regulación general y la corriente de trabajo, nada más. O sea que este se usa muchísimo, pero lo van a encontrar. Y sobre todo esto trabaja en el disparo, en el caso de los televisores nuestros que nosotros vamos a ver, junto con el autoacoplador para la referencia. Así que está bueno que lo veamos así. Voy a probar el tema. ¿Tienen buen audio? Mazo. Algunos llaman erróneamente Zener ajustable. No es un Zener, es un circuito integrado. Re bajito. Y yo lo tengo al mango.
autoacoplador, que es este, empiece a funcionar cuando la tensión de salida empieza a ser más grande de lo que se espera. Y deja de funcionar cuando se equilibra. Bueno, tiene 3 patitas y se prueba con 2 circuitos de prueba que los da el fabricante, que son los siguientes. En el primer circuito hay que comprobar que cómo funciona esto, mejor dicho. Con cualquier tensión que tengan los extremos, la tensión de referencia va a ser siempre 2,5 volts respecto de tierra. Entonces, cuando pongo una sola resistencia acá de 1K y puenteo la referencia con el positivo, esta referencia respecto de tierra va a tomar 2,5 volts y como está puenteado acá voy a medir 2,5 volts entre 3 y 2. B0, B de salida 2,5 volts. Esto es cuando la tensión de referencia es igual a la tensión de salida. La otra prueba que propone el fabricante es, bueno, como la tensión de salida tiene esta expresión, o sea, tensión de salida es la tensión de referencia por 1 más R1 sobre R2. No me olvidé. Entonces, si yo pongo R1 y R2 iguales, 1K, por ejemplo, va a quedar 1 más 1, porque son iguales, 2. Quiere decir que si yo pongo este circuito con R1 igual a R2, voy a tener 2,5 entre referencia y tierra y 5 entre 3 y tierra. Tensión de salida 5 volts porque va a ser el doble de la tensión de referencia. Si cumple esas pruebas es porque está bien integrado. Justamente. Bueno, habrán visto que no es difícil poder medirlo cuando funciona, que no es nuestro problema, ¿no? O sea, nosotros sí podemos ver si funciona, pero eso es fácil. Vamos con el tester, medimos entre las 2 patas del diodo, cátodo y ánodo, y nos da que el valor es el que dice que tiene que tener. 5 volts en este caso, o 2,5. Pero eso es cuando funciona. El tema es cómo verificamos cuando no funciona, ¿no? Porque nosotros somos reparadores, no somos diseñadores. Entonces, es ahí donde la medición se hace más fácil, porque si medimos y la tensión Zener no es la que tiene que ser, tenemos que buscar dónde está el problema. La corriente que circula por la polarización de esta compuertita, de este ajuste, es tan pequeña que estas resistencias difícilmente tengan un problema. Si vamos al caso, la única resistencia por donde va a circular más corriente va a ser esta, porque es la que alimenta también la carga. Entonces, si hay algo que va a fallar, va a ser esto, básicamente. En nuestros televisores LED y LCD, o fuentes conmutadas que tienen este tipo de dispositivo, los vamos a encontrar la mayoría de las veces manejando un autoacoplador. Ahí sí, que lo puede estar pasando, que el autoacoplador esté en corto, que es una posibilidad. Algunos televisores LED, y esto ténganlo bien en cuenta, yo puedo eliminar la protección esta, sacando el autoacoplador y prender el televisor a ver qué pasa. Hay que ser cuidadoso, porque en muchos de estos televisores funciona muy bien. Saco el autoacoplador y lo hago como si no está, ¿sí? Si hay una falla y la frecuencia del oscilador de la fuente se va para arriba, tenemos un problema. Pero si la falla es el autoacoplador y la fuente queda en su trabajo normal y el efecto de la falla es lo que quiere que no falle, que es el autoacoplador, no va a pasar nada y el televisor arranca. Pero yo no recomiendo sacar el autoacoplador en todos los televisores para ver si es o no el autoacoplador. Lo más fácil es ir a medirlo y saber si está en corto, que es lo más seguro que pueda hacer eso. El anterior lo saqué porque estaba mal. Vamos a conectarlo y lo probamos. Bueno, ahora voy a armar este circuito para cuando la tensión de salida es igual a la tensión de referencia. Yo preparé esto, que son 3 terminales conectados a unos cables, porque es difícil de medir esto. Entonces lo conecto al protoboard donde le doy los 12 volts, los terminales 1 y 3, que son los extremos, que están puenteados, y el 2 es tierra. Entonces, es más fácil porque ahora yo apoyo esto acá, y mido ahí 2,51. Ahí estoy tomando la salida. Quiere decir que, como están puenteados la referencia con la salida, medir 2,51 en la salida, estoy verificando que toma bien la referencia y es el valor de la salida. Ahora voy a conectar
Pregunta, me pareció escuchar cuando ustedes hablaban que habían medido las resistencias de polarización del ajuste. ¿Quién lo hizo? Yo, Ah, ¿y qué notaste? ¿en la resistencia? ¿Estaban bien? Sí, sí. Bien. Bueno, no digo que no lo hagan. La corriente que circula por esas resistencias es mínima, ¿sí? Más vale medir si la polarización de la compuertita, del ajuste, mejor dicho, porque eso es ajuste. Básicamente eso. O sea, cuando está funcionando y no anda el aparato, si yo mido ahí y comparo la tensión Zener que yo necesito y la caída de tensión ahí, me tiene que dar la diferencia y ya sé si está funcionando o no, con una medición nada más. Salvo que esté en corto el autoacoplador, ¿no? Que no es el caso. No sé cómo le habrá ido. La prueba, voy a conectar todo para hacer la prueba cuando la tensión de referencia es inferior a la de salida. Bueno, ahora voy a hacer este circuito, ya lo armé, que es este, donde ya tengo un K y un K, ahí va la pata 1 que es la referencia. Ahora cuando apoyo este acá, marca 5 volts, que es exactamente el doble de lo que había. ¿Por qué? Porque la tensión de salida es la referencia por 1 más R1 sobre R2. Como R1 y R2 son iguales, esto es 1, más 1, 2, duplica la referencia. Ahora voy a hacer la prueba con el anterior, que saqué de la placa que estaba quemado. Este es el anterior. Acá, cuando lo apoyo en lugar de 5, ahora está el duplicado marca 3,59. Y en el otro caso, cuando tiene que marcar los 2,5, ahora lo voy a mostrar. Cuando la referencia y la salida están puenteadas, en lugar de 5, marca 1,88. Por eso es que lo cambié. Bueno, esto quería mostrarles cómo hacer las pruebas del TL431, que es uno de los más comunes en las fuentes conmutadas para hacer funcionar el autoacoplador. Muchas gracias, espero que les sea útil. Gracias. Bueno, volviendo al tema. En la práctica, ustedes vieron cómo lo hace, para ver cómo funciona afuera. Nosotros cuando reparamos no podemos tomar el trabajo de hacer una prueba del... Lo podemos hacer si tenemos tiempo y ganas, no hay problema. Pero tengan en cuenta que cuando nosotros vamos a medir, tenemos que reparar, tenemos que hacer una medición rápida y práctica para decir, ¿funciona o no funciona? Porque si no, damos vuelta alrededor de una falla o de un síntoma y no es necesario. Si nosotros tomamos al diodo a este regulador, como un Zener cualquiera, es lo mejor que podemos hacer, para no complicarnos la vida. Si vemos que no está la tensión Zener, obviamente es lo que mostraba recién en la medición. Era para comprobar, con fines didácticos, pero una persona que repara mide, si no tiene los 2,5 en este caso, y tiene 1,8, listo, voy, cambio y le pongo otro. Así de simple, no hay mucha vuelta. Es muy fácil que falle, fallan bastante, Así que ese es un buen tip para tener en cuenta cuando tenemos que sospechar de este tipo de diodos regulables. ¿Cuál fue la experiencia que sacaste, Gustavo, cuando hiciste la medición? Te pregunto a vos porque sé que estuviste, no sé si alguno estuvo también en el trabajo. Sí, no, tuve que alimentar esa parte del circuito con una fuente externa. No lograba, primero, bueno, en la tensión de referencia era 2,4 por ahí. Según el divisor resistivo estaría bien 2,4. Yo en todas partes siempre veía 2,5, pero bueno. No es diferencia. Ten en cuenta que los voltímetros, no todos, que te robe 10 milivolt o 100, es normal. Bueno, aún así, la tensión Zener, o sea, eso es lo que yo no entendía. Cuando tengo una referencia 2,5, en la tensión Zener tengo que tener 5. ¿Es así? ¿Es regla eso? No. Este ejemplo que te dio fue poniendo dos resistencias iguales para ver cómo se dividen las caídas de la salida y la tensión de referencia. Nada más.
Vos entre el cátodo y el ánodo tenés que tener la tensión Zener que vos elegiste. ¿Y cómo sé que lo que Casualmente vos las dos tenés resistencias son elegido? iguales, entonces es 2,5. No siempre es así. Ah, entonces entre ánodo y cátodo tengo que tener 2,5. Entre ánodo y cátodo tenés que tener la tensión que vos ajustaste. En este caso los 5 volt. No entiendo. No. A ver, vamos por parte. ¿Qué alimentación tenés que tener para el octocoplador? ¿5 o 2,5? 5 creo que. Eso estaba Bueno, alimentado con entonces- 5. Bueno, ¿y las resistencias eran iguales las que tenías? ¿El divisor resistivo? Sí, Casi iguales. casi iguales, pero ¿qué es el casi? Una de 20K y el otro de. Había un paralelo que terminaba siendo 18,5. Sí, son iguales. Sí, tampoco se puede hilar tan fino.